Estamos en la Marina de Lanzarote, seguimos aquí en la tierra donde nunca llueve y siempre hace sol. Está lloviendo ahora mismo, ¿cómo no? No deja de llover. Por cierto, tengo que un saludo especial para Israel. No os perdáis su canal Mar Viviendo, porque tiene unos vídeos muy interesantes. Además el tío lo hace... Veréis que me estoy poniendo perdido con la lluvia. Está lloviendo, aquí siempre llueve, en Lanzarote siempre llueve. Entonces no os perdáis el canal de Israel, Mar Viviendo, porque tiene unos vídeos muy interesantes. Además lo hace siempre en directo. Es un crack el tío. Os quiero aclarar una cosita que me he dado cuenta de que no está bien aclarada en los últimos vídeos de la travesía a Lanzarote, porque me habéis comentado algunos el tema de salvamento marítimo, porque es en realidad la actuación de salvamento vista desde alguien que no sabía lo que estaba pasando es realmente desproporcionada. Ya visteis con el barco que nos remolcaron, un barco enorme que tienen ellos, y el remolque solo se trató desde la bocana del puerto hasta aquí, hasta la marina, hasta el amarre, que ni siquiera estaba en el amarre, en una T que nos dejaron. Entonces, como es lógico, nosotros primero contactamos cuando estábamos llegando a Lanzarote con la Marina para que nos remolcase. La Marina no presta ese servicio, nos denegaron el remolque. Bueno, no es que nos lo denegaran, es simplemente que no prestan servicio de remolque. No sé si no tienen ninguna embarcación para remolcarnos. Entonces nos dieron un teléfono que nosotros pensamos que era una empresa que se dedicaba a remolcar o alguien que nos podía remolcar, pero no, nos dieron el teléfono que nos habían dado, era el de salvamento marítimo. Era la única opción que teníamos para ser remolcados desde la bocana del puerto hasta la marina. Entonces, bueno, contactamos con Salvamento Marítimo. Todo esto, claro, no lo decimos en el vídeo porque he cortado muchos trozos y no se hubiera hecho muy largo todo lo que hablamos con Salvamento. Pero, claro, nosotros buscamos todas las posibilidades antes de recurrir a Salvamento para esta tontería, para remolcarnos menos de una milla desde la entrada del puerto, como os digo, hasta la marina. El caso es que, bueno, Salvamento nos dijo que sí, que nos podía remolcar. Pero ya cuando estábamos llegando nos comentó que a las tantas de la madrugada nos comentó que aquí estaba habiendo 35 nudos de viento y que iba a ser complicado el remolque y que bueno, podríamos o quedar fondeados fuera hasta el día siguiente o ralentizar la marcha para llegar de día, que también les hubiera sido más fácil a ellos. Pero bueno, al final ya casi llegando nos dijeron que sí, que nos remolcaban y bueno, ya les comentamos nosotros también que íbamos a entrar a vela en el puerto, cosa que está prohibido porque es un puerto comercial, entonces no se puede entrar a vela en el puerto, pero Salvamento se puso en contacto con la Capitanía del Puerto y nos dieron permiso para entrar a vela por el problema que teníamos de motor. Entonces llegamos a entrar a vela todo lo que pudimos dentro del puerto, que había viento cuando llegamos, ya no había 35 nudos cuando llegamos, pero había viento, y entonces llegamos justo ciñendo hasta lo que pudimos para que Salvamento nos remolcara ya hasta aquí, hasta la marina. Nos engancharon y nos trajeron hasta la marina, que es lo que habéis visto en el vídeo, en el final del vídeo, el último vídeo de la travesía de Canarias. ¿Qué más decir? Pues bueno, a todos nos pareció desproporcionada la actuación de Salvamento, más que nada por el barco que trajeron. Ya se lo dijimos, que no tenían una lancha más pequeña, pues no, ese es el procedimiento. El remolque, por cierto, está prohibido, a no ser que sea Salvamento quien te remolque, lo digo por si hay alguna duda. Y pues nada, el remolque lo pagamos, como es lógico, no lo hemos pagado nosotros, se encarga nuestro seguro porque nuestro seguro cubre el remolque y bueno, nos dejaron en una T aquí en la marina y al día siguiente nos las tuvimos que apañar nosotros también para llegar desde la T hasta aquí, hasta el amarre, porque la marina ni siquiera nos remolcaba, porque como os digo no tienen medios, parece ser que no tienen medios para remolcarnos hasta el amarre, de modo que lo hicimos nosotros con nuestro Digi
sin ya nada en absoluto de viento, con el mar plano, y llegamos hasta aquí, hasta la Marre, pues como pudimos, entonces, bueno, esto era lo que quería aclarar. Ahora lo que os voy a explicar es qué tengo en la cabeza para hacer con el motor después de la avería que tenemos y qué es lo que le ha pasado realmente. Vamos a verlo. Bueno, ¿y qué le pasó a nuestro motor? Pues lo tengo medio desmontado, como veis. He quitado casi todos los periféricos. Ahora desmontaré la culata y demás. Ahí están las piezas. Las estamos colocando ahí. Y bueno, pues ¿qué le pasó a nuestro motor? Pues yo creo que fue un fallo eléctrico. De hecho es casi seguro que fue un fallo eléctrico porque nuestro enfriador de aceite, el Bowman pequeñito que yo cambié por el original de Volvo, estaba roto. Lo comprobamos y mezclaba el aceite con el agua. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el aceite del cárter me gastaba muchísimo aceite el motor. Ya al final gastaba prácticamente todo, se lo bebía en unas horas. Entonces, ¿qué pasó? Que el intercambiador, el aceite que llegaba del cárter al intercambiador, al enfriador de aceite, perdón, como estaba roto el enfriador, el aceite se iba por el tubo se iba por el escape. Entraba en el sistema de refrigeración de agua salada y se iba por el escape. Y además, el agua salada, poca cantidad, pero algo de agua salada entraba en el cárter y acabó formando la mayonesa que todos conocemos cuando hay un problema. ¿Y qué pasó? Que eso además derivó en el fallo del segundo cilindro. El fallo del segundo cilindro, pues no sé si se ha roto un aro, pues porque acabó entrando agua lógicamente en los cilindros y acabó fallando el segundo cilindro. Entonces, pues bueno, ese es el tema del... ¿Y por qué el fallo eléctrico? ¿Por qué el fallo eléctrico? Pues este cable, el cable del alternador estaba pelado por la vibración del propio Bowman, del propio enfriador que yo tenía puesto aquí. La vibración rompió el cable y la electricidad acababa electrificando el enfriador de aceite. Entonces, pues esas corrientes han acabado, yo creo... Estoy casi seguro de que han acabado con el enfriador de aceite en pocos años, en 5 o 6 años desde que lo puse, pues está liquidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues hay tres opciones. De momento voy a seguir desmontándolo. Puedo o reconstruir este motor, volver a reconstruirlo. No está mal, ya veré a ver si lo reconstruyo o no. Pero bueno, las otras opciones, había pensado también en motor eléctrico, que no estoy muy seguro porque le veo bastantes inconvenientes, sobre todo en navegación transmundista, o poner un motor nuevo. Desde luego un motor usado no voy a poner, de modo que solo sería en tres opciones: o poner un motor eléctrico, o poner un motor nuevo, o reconstruir este. Ya lo veremos qué hago al final en los próximos vídeos.